Hola, ¿cómo están? Les habla José Eduardo Bracho Salinas de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad de Coté. A continuación hablaré sobre 4 temas del derecho romano, por el cual empezaré por el derecho clásico. Se abarca desde el primer emperador romano Augusto, en el año 27 a.C., hasta el último emperador de la dinastía severa, Alejandro Severo, en el año 235 después de Cristo. Con la muerte de Severo se inició la época señalada por la historia como crisis del siglo III, que va del 201 al año 300. En la época clásica, los jurisconsultos romanos llevaron a cabo la ciencia del derecho a su apogeo. Conciliaron de manera magistral la teoría, la práctica y dominaron con precisión el lenguaje jurídico, el análisis y la deducción. El estudio del derecho levantó las cuestiones delicadas y en el pasar de los tiempos dio lugar a sus desacuerdos con respecto a las doctrinas, creencias, etc. Bajo el reinado de Augusto, estas divergencias de opiniones motivaron a la formación de 2 escuelas o sectas bien distintas como los proculeianos y los sabinianos. Esta división se remonta a 2 jurisconsultos igualmente célebres como Astistio Leabellón y Ateio Copitium. El primer enemigo declarado de la autocracia imperial y fiel a las instituciones republicanas, rehúsa las dignidades que le ofreció Augusto y muestra en el dominio de la estoica en la cual éste emplea en sus razonamientos una lógica inflexible. Apegado al sentido de las palabras y en averiguación de la etimología, sin preocuparse de la opinión de los antiguos, rigurosamente sus soluciones a los principios, aún a riesgo de pasar por innovador. El otro favorito del emperador fue colmado de gracias por Augusto, rebelde a las doctrinas filosóficas y partidario de la autoridad en el derecho como en política. Este permanece fiel a las tradiciones de los jurisconsultos que le han precedido y se deja guiar por sus antecesores. Los proculeianos también fueron llamados pegasianos, de nombre Pegaso, y los sabinianos fueron llamados casianos, del nombre de Casio Longino. Hasta el fin del reinado del emperador Adriano, tuvieron discípulos que permanecieron separados y estaban en política al menos por sus disidencias sobre un cierto número de cuestiones de derecho. Labeón sucede a Nerva, Próculo, da su nombre a la escuela de los proculeianos, Pegaso, Celso, padre e hijo. Viene Masurio Sabino, el más célebre de los jurisconsultos de la escuela sabiniana, que le presta su nombre. Casio Longino, Jaboleno Prisco, Salvio Juliano, el autor del edicto perpetuo. Mas estos jurisconsultos no sacrificaron jamás el interés de la ciencia del derecho a un espíritu estrecho de rivalidad. Citan siempre con consideración las soluciones de sus adversarios y no titubean en abandonar la opinión de su escuela cuando lo encuentran con contraria a la verdad. La distinción de las 2 sectas se prolonga hasta mediados del siglo XX de nuestra era, bajo Antonio el Piadoso Pompinio, por medio del digesto que nos ha conservado un fragmento importante sobre la historia del derecho romano, y es considerado como sabiniano y Gallo, que ha visto el principio del reinado de Marco Aurelio, profesa todavía las opiniones sabinianas, pero después él se borra completamente la distinción y los grandes jurisconsultos que se suceden hasta la muerte de Alejandro Severo, que no pertenecen a ninguna escuela. Un poco más tarde, al fin del siglo XX, vivió Pampiniano entre los antiguos y unos modernos le han considerado como el príncipe de los jurisconsultos romanos. Fue amigo de Séptimo Severo Perfecto, del pretor. En 205 apareció asesinado en el 212 por orden de Caracalla. El digesto contiene numerosos fragmentos de sus obras, ninguna de las cuales han llegado hasta nosotros. Derecho posclásico. El periodo posclásico es la época que abarca 284 al 476, fecha en que Roma cae en poder de los bárbaros y sus características políticas dominantes es el absolutismo imperial, en el cual se afirma más el poder legislativo del emperador.
No se logró manejar el derecho romano desde una perspectiva científica debido a que no contó con jurisprudentes que lo crearan y cultivaran, sino por el contrario, la producción del derecho se limitaba a que ciertos funcionarios resumieran las leyes con la intención de hacer las prácticas adecuadas a la realidad social a la que se pretendía regular con la sociedad. A través de su punto más alto, frente a la necesidad de legislar sobre los territorios conquistados, como con los que Roma no compartía ni costumbres ni idiomas, por lo que se presenta como derecho clásico y los sistemas legales de cada región o nación conquistada. Esto podría decirse que se dominaba la vulgarización del derecho romano, puesto a que éste en su integridad ya no era defendido ni usado en los territorios, sino tomaban las bases para tomarlos con simplicidad. Con la caída del Imperio Romano, los bárbaros ocuparon territorio romano en el occidente y se le hacía respetar las leyes de los vencidos, así su organización judicial, generando una doble legislación, una regla para los bárbaros y otra para los romanos. Conocido este fenómeno como la personalización del derecho, las normas dependían de la comunidad que pertenecían. Con las mezclas raizales surgen las codificaciones bárbaras, no es más que una mezcla de leyes romanas. Derecho de Justiniano. El Corpus Juris Civilis o Código de Justiniano es la compilación legislativa llevada a cabo por el emperador de Bizancio Justiniano I en el siglo 527 al 565. Bajo sus auspicios se realizaron 4 importantes obras que, a partir de la edición completa publicada en 1583 por Dioniso Godofredo en Ginebra, se denominaron Corpus Juris Civilis. Esta compilación fue un derecho majestuoso, un gran paso para el propósito para dar alcance universal al derecho romano tal como había sido concebido por los clásicos. Sin esta codificación, el sistema jurídico romano se habría perdido para toda Europa medieval y por lo tanto también se habría dado por perdido para el mundo moderno. La finalidad de estas obras significaba el esfuerzo de un gobernante para dotar a su pueblo de un sistema jurídico tan cercano al modelo clásico. La obra de Justiniano es posible gracias a la conservación clasicista del derecho romano en las escuelas orientales, especialmente las de Beirut y Constantinopla. Fue considerada como fuente única del derecho en esa parte del imperio hasta la victoriosa campaña de los otomanos. La importancia del Corpus Juris Civilis se consagró el sistema de derecho definiendo la perdurabilidad en la historia y en el campo jurídico. Esta obra es considerada como una antología jurídica, como una colección de escritores antiguos en la que se condena lo mejor de la jurisprudencia romana. El primer objetivo fue dar al pueblo un código práctico y el segundo, conservar la jurisprudencia clásica. La importancia de la obra jurídica de Justiniano era que aquellas maravillosas obras, podríamos decir que desde el punto de vista jurídico de la mayoría de los juristas más destacados de toda época romana, y desde el punto de vista de la legislación justiniana, las novelas tienden a ser más importantes por el ser la producción jurídica de Justiniano, y las institutas desde el punto de vista de enseñanza. Toda esta obra se perdió desde la caída del Imperio Romano. Desde el punto de vista histórico, esta obra se preservó a través del tiempo y de la barbarie. Los bárbaros que mantienen el Imperio de Occidente, la obra jurídica de Justiniano vuelven a entrar en el periodo de vigencia. Sus obras se aprecian a través del tiempo al ser estudiadas por todos, ya que sobresale su inteligencia y la voluntad perseverante de sus obras, que al pasar del tiempo son estimadas. Desde el punto de vista de codificación, este comprende de todos los aspectos del derecho positivo romano que se había desarrollado de la época clásica, en razón que no solo se codifican las clásicas
constituciones imperiales promulgadas desde el reinado de Adriano, sino que también se codifica para la jurisprudencia, es decir, todas las escritas y publicadas por los jurisconsultos clásicos que habían obtenido el ius publicans respondedi, es decir, la facultad de responder consultas jurídicas con fuerzas de leyes. Por haber tenido la intención aparentemente de transmitir a los siglos futuros lo esencial del derecho romano y a su vez el ingenio de aplicarlo a la vida y a las costumbres de tiempo. Desde el punto de vista legislativo, en virtud que Justiniano le da fuerza igual a todas las partes de las cuales dividió el corpus juris civilis, haciéndole normas de carácter obligatorio para todos los ciudadanos romanos, es justo reconocerlo como el autor de excelentes reformas, ya que sale de un tema sin dar solución definitiva. Sus leyes son inelegantes y enemigos de la sutileza. Las instituciones, etimológicamente significa instituciones, ya que una síntesis de preceptos es una doctrina en 4 libros reducidas que abordan las siguientes materias. El primero, de las personas. El segundo, de la división de las cosas, de la propiedad, de los demás derechos reales y de testamento. El tercero, de la sucesión intestada y de las obligaciones que proceden del contrato. El cuarto, de las obligaciones, el delecto y de las acciones, con un apéndice de publicis induicis. El digesto, nombre tomado en tributo al anterior digesto compuesto por Juliano, es una de las 4 colecciones en las que se contiene el derecho romano. Justiniano es una compilación de la jurisprudencia contenida en las obras principales de los jurisconsultos romanos, con predominio de textos precedentes a Paulo, Ulpiano, y que consta de 50 libros divididos en títulos que se inician con una rúbrica. El Imperio Romano de Occidente es el nombre que recibió la parte occidental del Imperio Romano tras la división administrativa iniciada con la tetrarquía del emperador Diocleciano en el año 284 al 305 y consolidada por el emperador Teodosio I en el año 379 al 395, quien lo repartió entre sus 2 hijos. A lo largo del siglo III, del 201 al 300, el Imperio Romano había experimentado una etapa de guerras civiles y divisiones internas que parecían no tener fin. Se denominó la crisis del siglo III. A finales de dicho siglo, el imperio se desangraba política, económica y militarmente. La situación política era inestable, particularmente en la mitad occidental, produciéndose numerosos conflictos protagonizados por militares con ambiciones que habían dado lugar a numerosas guerras civiles por el poder. En algunos periodos álgidos se dieron alzamientos militares cada pocos meses y con generales que se proclamaron emperadores, especialmente en Britania y Galia debido a la conflictividad de sus fronteras. A este complicado cuadro, que hacía tremendamente difícil mantener el gobierno sobre el imperio, se unían las continuas incursiones de los pueblos bárbaros sobre las fronteras del imperio. Estos bárbaros a veces formaban alianzas políticas con algunos de los contendientes en guerra civil o rompían con todos, entregándose al saqueo de las ciudades, aumentando el clima de inestabilidad política. Por todo ello, Occidente sufrió de una forma mucho más contundente las consecuencias de la crisis del siglo III, mientras que Oriente, mejor administrado, mayor urbanizado y con mayor renta per cápita, lograba recuperarse poco a poco, a pesar de las amenazas fronterizas de los godos y los persas. Debido a los ingresos procedentes de los fértiles campos de Anatolia y Egipto, su mayor cohesión interna y su población más abundante y menos golpeada por las guerras civiles, la corrupción y las pestes como ocurría en Occidente. A finales del siglo III, un personaje apareció para instaurar un nuevo sistema de gobierno que proporcionó una paz y estabilidad momentánea al imperio.
Diocleciano, un antiguo militar de origen dálmata, instauró el sistema denominado tetrarquía, por el cual dos emperadores, uno en el occidente y otro en el oriente, gobernaban el imperio mano a mano. Diocleciano nombró a Maximiano como emperador en el año 286. En el año 293, Galerio y Constancio Cloro fueron elevados al rango de césares de los dos Augustos. Sin embargo, este nuevo sistema solo perduró durante el tiempo que permaneció Diocleciano. Esta sería la primera ocasión en la cual el Imperio Romano era dividido oficial para hacerse más eficiente a las tareas de enfrentarse contra sí. Decadencia occidental, prosperidad oriental. La división del imperio después de la muerte de Teodosio, superpuestas en las fronteras modernas, si bien la tetrarquía había desaparecido como sistema de gobierno, la tradición de dividir el imperio permaneció. Tras la muerte de Constantinio, este dividió el imperio entre sus hijos, los cuales comenzaron a combatir entre sí, quedando Constancio III como el triunfador. Constancio gobernó en solitario hasta su vejez, cuando reconoció a su nieto Juliano como Augusto. Juliano falleció combatiendo contra los sasánidas y tras una breve disputa por el poder. Valentiano I ascendió al trono. Casi inmediatamente a su proclamación, supo que su hermano Valente como coemperador y le otorgó el mando sobre este del imperio. No se logró con ello la estabilidad requerida, pues Valente y el ejército romano sufrieron una derrota desastrosa en la batalla de Adrianópolis, donde el emperador, casi todo su ejército, fue masacrado por los godos. Por su primera vez, el Imperio Romano se veía obligado a reconocer un pueblo germano como foederati, asentándolos en las fronteras del Danubio. El occidente comenzó a sufrir una política de mayor inestabilidad. En el año 383, el influyente Magno Clemente Máximo era proclamado emperador por su ejército y desató una cruenta guerra civil que expulsó al emperador occidental hacia el este. Valentinio II fue designado al emperador en el occidente. Sin embargo, el Magister Militum Arbogastes aprovechó su muerte para usurpar a un senador romano llamado Eugenio, a la púrpura. Una nueva guerra desató estas dos mitades del imperio hasta que la llegada de Teodosio y la derrota de Eugenio en la batalla del Frígido volvió a restaurar la paz con un breve gobierno unificado de Teodosio. A la muerte del emperador Teodosio, el imperio romano se dividió a efectos administrativos en dos mitades. Arcadio, hijo mayor de Teodosio I, quedó a cargo del trono del imperio romano de Oriente. Mientras tanto, que su hijo menor Honorio fue nombrado emperador del imperio romano de Occidente, sabiendo que su hijo era muy joven, nombró al general Estilicón como su tutor. Después de la división del imperio romano, Occidente quedó conformado por Hispania, Italia, Galia, Britania, Mauretania, África, costas de la actual Libia, mientras que Oriente estaban conformados por la península de los Balcanes, Anatolia, Oriente y Próximo Egipto. Posteriormente, los historiadores occidentales llamaron a la entidad Imperio Bizantino, denominación tomada de Bizancio, antiguo nombre griego de su capital Constantinopla, honorario en Mediolanum. La crisis política de Occidente se agravó cuando los visigodos bajaron al mando de Alarico. Se invadieron Italia en el año 401 en un primer momento, como en estos tiempos anteriores, y Estilicón solo pudo reunir a los hombres suficientes, retirando una buena parte de los que vigilaban el río Rin. Esto provocó en la Navidad del 406 que los vándalos, suevos, francos y en menor medida los épidos, alanos, sarmatas y érulos cruzaran de forma masiva el río helado y se expandieran sin ningún control por Galia y posteriormente por Hispania. Muchas gracias por ver este video, espero les haya gustado.